Me encantaría decirte que existe una varita mágica que con tan solo moverla o el chasquido de mis dedos, todos tus temores, tus miedos y tus frustraciones pudieran desaparecer. Lamentablemente, mi querido amigo, debo decirte que tal solución no existe. Hoy hablamos de los miedos, los temores. Salí a las calles y recogí las impresiones de algunas personas para compartirlas contigo. Te invito a que te quedes conmigo. Vamos a ver lo que la gente estuvo comentando y luego estaremos hablando sobre este tema, esperando que pueda ser de tu agrado. Melvin Rojas TV. Estoy haciendo un estudio para saber cuáles son los principales miedos que la gente tiene. Todos los seres humanos tenemos miedo. Por ejemplo, en tu caso, miedo a la altura, hablar en público, miedo a los insectos, miedo a los espacios cerrados, miedo a la soledad. Ajá. Miedo a la soledad, miedo a los viajes, miedo a las enfermedades. Claro. ¿Tú piensas que eso podría ser una de las situaciones que el ser humano más le tiene miedo? Oh, viejo, uno de las más claro. ¿Tú te imaginas que algo tan sencillo como lo es dormir te pueda provocar ansiedad? O el hecho de tú tener en tu pensamiento que llegará la noche y que vas a tener que luchar contigo mismo para ver si puedes conciliar el sueño. Algo que se tiene que dar, se debería dar de forma tan natural y forma tan dinámica que de repente al llegar la noche, en vez de ser un momento de tú descansar, de tú disfrutar, sea un momento donde tú sientas como una fobia y tú tienes la incertidumbre si serás capaz de conciliar el sueño. O sea, es algo tan difícil de comprender, algo tan difícil de aceptar. Estoy haciendo un experimento social porque estoy investigando sobre los miedos que podemos nosotros tener como seres humanos. Por ejemplo, en tu caso, si tú miras estos números de cosas que te pueden dar miedo, ¿cuál tú dirías que sería algo que te da miedo a ti? Para yo tener una idea. Tenemos miedo a las alturas, miedo a hablar en público, miedo a los insectos, miedo a espacios cerrados, miedo a la soledad, miedo a los viajes, por ejemplo en avión, miedo a las enfermedades, miedo a la muerte, miedo a la crítica y el rechazo, miedo a los perros, miedo a la oscuridad, miedo al fracaso. Miedo a la muerte. A la muerte. Bueno, señores, como se pueden dar cuenta, ahí estuvimos compartiendo con la gente y están diciendo básicamente que tienen sus miedos, sus temores. Y estos temores son propios del ser humano. No para juzgar a la gente, sino porque es algo propio del ser humano. Como se pudieron dar cuenta, hay diferentes tipos de temores. Un temor que tiene la gente a la muerte. Me sorprende muchísimo y yo me puedo también enlistar entre ese tipo de temor. Temor a la muerte, de morir sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y por eso que buscamos de Dios, buscamos de su presencia, porque no por miedo solamente a la muerte, sino por la seguridad que te da tener la fe en un ser mayor, más fuerte que tú. Y bueno, ahí podemos ver que esa es parte de los temores de la gente. Ven, no te vayas para que participe con nosotros. Varón, ¿qué le causa miedo? Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Enfermedad. A una enfermedad. La mujer lo encuentra como un hombre también. Corazón, yo estoy haciendo una encuesta aquí. ¿Cuáles son los peores miedos en el ser humano? Por ejemplo, cuando nosotros estamos solos y analizamos. Por ejemplo, a usted, ¿qué le daría miedo? ¿En qué usted piensa? O cuando usted piensa en algo, un problema, ¿qué le daría miedo? Por ejemplo, alguna gente dice miedo a las enfermedades, miedo a la muerte. Otro quizás miedo al fracaso. Lo que yo creo que yo tendría no está ahí, que es miedo a lo que aquí, como se maneja aquí. Ok. Miedo a la Fobia. manera como la gente conduce. Sí. Ok. Fobia totalmente. Ya. Porque aquí no vale nada la vida de uno. Así que en cierta manera, mi gente, como nos pudimos dar cuenta, hemos venido haciendo un recorrido y estamos hablando en esta oportunidad sobre los temores y los miedos. Y es por esta razón que he decidido lanzarme a las calles y mientras comparto con ustedes recorrer las calles y darme un baño de pueblo y así poder también trabajar mis miedos, mis temores. A pesar de que soy una persona pública, porque en un tiempo estuve en la radio,
hacer el crossover y venir a este medio se me ha hecho un poco difícil por el temor, el miedo al que dirá, el miedo a hacer el ridículo. Son muchos temores. Muchas veces nosotros no somos lo suficientemente honestos para hablar sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos. Es más como tú personalmente, como, bueno, como tú decir, yo le tengo miedo a un espacio cerrado, por ejemplo, que no me filmen si tengo el plan de trabajar en algo y que no me filmen. Un ejemplo, ¿pudiera eso ser un miedo para ti? Algo así como que te dé un reto, que te diga, caramba. Bueno, en ese caso sería un reto. Un reto, exacto. Sí, porque vamos a suponer que yo esté practicando basquetbol o pelota. Yo estoy practicando para que me filmen. Okay. Y es un reto también, a la vez es un propósito. Okay. Porque todo lo que se logra... ¿Y si te lesionas, por ejemplo, lesionarte, sería un miedo? Bueno, ya ahí esas son cosas como que puede pasar, pero en tu mente no está eso. Excelente. Por ejemplo, en mi caso yo estaba filmado. Okay. Yo dejé la pelota los otros días, yo tengo 19 años. Wow. Yo me lesioné del hombro, o sea, me salió una sombra y me di en relief. A lo primero fue un poco como frustrante. ¿Cómo te llamas? Daylin Richardson. Wow. A lo primero fue un poco frustrante para mí, porque en verdad fueron años de esfuerzo y al no lograr eso, como que ya. Vamos a decir, entonces te sentiste ahí fuera de tu zona de confort. ¿Puede ese tiempo quizás ser frustrante o un tiempo Puede de...? ser frustrante, pero no una frustración de que fuera de lo normal. Porque hay gente que de cualquier cosa quedan frustrados de la mente, se vuelven hasta locos, porque yo he tenido amistades que han jugado pelota y se quedan frustrados, que quedan hasta locos. Ok, o sea, no te dio miedo en ningún momento esa situación. No, porque yo, como le digo a mi mamá, uno está joven. Ok. Entonces, como uno está joven, bueno, no todos los jóvenes hoy en día, o sea, tienen la misma mentalidad que yo, porque casi la mayoría de los jóvenes hoy en día, los que están en la calle, pudiendo trabajar, hacer cualquier cosa. Yo me lesioné. ¿Eso no te detuvo? Yo tengo un pana que jugaba pelota, se lesionó también, se metió el modelaje. Es modelo dominicano, un modelo para Louis Vuitton de San Pedro. Wow, qué bien. Él me ayudó, yo duré un mes de preparación aquí en Dominicana y de una vez me mandan para allá, para Italia. Wow, o sea que todo obra para bien. Aquí ahora estoy trabajando en Bahía Príncipe como animador, porque ya se cerró la temporada. Pero todo en la vida, cuando uno quiere echar para adelante y sabe lo que uno quiere en la vida, o sea, no es imposible. Qué bueno. Hey, muchísimas gracias. Sí, siempre. Me diste una lección hoy. Gracias, gracias. Lo que sí me he dado cuenta es que los miedos hay que enfrentarlos. Señores, no existe un ser humano que pueda decir que no tiene miedo, o que no ha tenido miedo, o que no va a enfrentar un miedo en la vida. Tenemos miedo a aquellas cosas que nos desafían, aquellas cosas que se salen de nuestra zona de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort donde nos sentimos cómodos, nos sentimos muy bien. Sin embargo, todo lo que se sale de la zona de confort se constituye en un miedo. Y hay miedo que pudiera ser hablar en público, como lo estoy yo haciendo ahora, exponiéndome ante ustedes. Pero hay otro tipo de miedo, quizás de montarte en un helicóptero, montarte en un avión, miedo de tirarte un parapente, miedo de hacer, como hacen los turistas aquí en la playa, el parasailing. Existen diferentes tipos de temores, miedos, fobia, etcétera, etcétera. Como pudimos ver, la gente estuvo conversando de esas cosas que son sus miedos y sus temores. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿cómo podemos nosotros salir de esa situación? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar nuestros temores y nuestros miedos? Yo quisiera darte una solución, pero más que una solución, es una acción. Lo que definitivamente va a derrotar nuestros temores y nuestros miedos es definitivamente que nosotros podamos enfrentarlo, prendido en candela, que podamos enfrentar nuestros miedos y nuestros temores. Esos temores nos limitan, esos temores lo que hacen es que nuestra fuerza mengüen y sentirnos incapaces. Sin embargo, quiero decirte en este día que no será sencillo, no será fácil, pero quiero que tú te recuerdes siempre de esta palabra. Cuando te enfrentes ante un temor, debes de poner en tu mente la fortaleza y la actitud de un guerrero o de una guerrera y saber que te vas a enfrentar
te vas a enfrentar a una montaña, te vas a enfrentar a un monte, te vas a enfrentar a tus grandes problemas, pero tienes que hacerlo con determinación. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a enfrentar nuestros problemas, el problema va a tener que retroceder, porque es cuerpo a cuerpo una lucha, y una de las batallas más grandes se libra en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Porque es allí en la mente, en la soledad, en la oscuridad quizás de la noche, donde te encuentras tú junto con ese problema, y no hay nadie que pueda venir a salvarte. No hay un padre, no hay una madre, un hermano que pueda ayudarte a salir del problema. Los hermanos, la familia, los amigos, los recursos pudieran estar ahí y pudieran ayudarnos. Sin embargo, y paradójicamente, esto no es lo que nos hará más fuerte. Óyeme bien, tú pudieras estar corriéndole al problema. Tú pudieras estar poniendo todos tus problemas en las manos de tu esposo, en las manos de tu novio, en las manos de tu pareja, en las manos de tu padre, de tu hermano, de tus hijos. Sin embargo, eso a la larga te hace sentir que pierde fuerza, que pierde autoridad. Y lo que nosotros queremos precisamente construir en este día es que nosotros podamos entender que es una lucha cuerpo a cuerpo en el terreno de nuestra mente. Y ahí es donde tenemos que ganar la batalla. Entonces la mentalidad es de decir, voy a enfrentar mis grandes desafíos. Y yo te aseguro que cuando comiences a enfrentar los desafíos, esto va a ser como una cadena y va a ser como esos juegos de dominó que va en ese efecto. Una victoria te trae otra, una victoria tras otra victoria. Pero definitivamente, aunque el proceso pueda ser tedioso y difícil, tendrás que enfrentar tus problemas para que puedas crecer. En mi historia personal, un pensamiento limitante bloqueó mi mente. Duré 2 noches buscando el sueño, con un insomnio crónico y terrible. Y esto me desarmó completamente porque nunca me había pasado. Y al verme noche tras noche luchando, era como si estuviera en una nave en mi mente y transitaba en la oscuridad y en las oscuridades y en espejismo y buscaba el sueño y sentía que lo estaba logrando. Sin embargo, abría mis ojos y eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Y los temores y los miedos eran mayores porque decía, si no logro dormir me voy a enfermar. Si no logro dormir, entonces tendré que medicarme. Y si tengo que medicarme, es una condición que me va a atar y que me va a tener atado a un insomnio, y esa carga emocional me estaba destruyendo por dentro. ¿Sabes qué? Yo soy un hombre de fe. Y en mi fe tuve que clamar a Dios con gran ahínco y con gran determinación para que su ayuda viniera en mi socorro. ¿Y sabe qué me ayudó? El tener el apoyo de una familia, amigos cercanos, gente que me ama, y poder descubrir que la mayor plenitud y felicidad en el hombre son esas relaciones interpersonales, tener esa confianza y esa dependencia primero de Dios, pero también de tener gente que te apoya, gente que dice te quiero ver bien, quiero ver que puedas superar esta situación, gente que te muestra todo su cariño y todo su apoyo. Esto fue primordial, esto fue importante, pero lo primordial fue yo tomar la decisión y decir, vamos a pelear noche por noche, vamos a pelear noche tras noche, minuto tras minuto, sin temer, sin tener miedo a lo peor, sino esperando lo mejor. Porque nuestra mente, nuestro cerebro muchas veces nos engaña diciéndonos que todo saldrá mal, que no podremos dormir, que no lograremos salir a flote, que ese proyecto que tenemos, esa empresa que queremos sacar, ese proyecto de negocio que no va a funcionar. Es fácil para el cerebro ir a la parte negativa, pero es ahí entonces donde tú y yo tenemos que trabajar día con día. La Biblia nos dice alrededor de 365 veces, no temas. Y esta palabra me ayudó bastante. No temas ni desmaye, porque yo, el Señor, estoy contigo. Solo te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas. En este día yo he sentido compartir contigo este tema, aunque quizás el canal
va en otra dirección, en otros tópicos. Yo he querido traerte este tema porque en un tiempo yo jugaba y relajaba cuando escuchaba o veía a alguien que hablaba acerca de la depresión, acerca de la ansiedad. Yo decía, no, aquí en República Dominicana nosotros no pasamos eso no nos sucede a nosotros. Somos un país resiliente. Es una gran mentira. Todo ser humano lucha batallas en su interior, en su mente. Y fue hasta ese momento que comencé a utilizar toda la armadura de la fe y pedirle a Dios que me ayudara a confiar en esa palabra, no temas. Pero sobre todo es un recordatorio que funcionó ayer, pero funciona hoy, pero me funciona mañana, pero funciona cada día. Decirte a tu alma, a tu ser, a tu espíritu, no temas. No temas, solo te mando a que te esfuerce y seas valiente. La valentía es lo que te permite pujar, hacer un push, una fuerza, un cuerpo a cuerpo con tus temores, con tus debilidades. Tienes que hacer un push, tienes que seguir empujando el problema para que ese músculo de tu coraje pueda crecer. Ese coraje es como un músculo que tú estás trabajando en el gimnasio. Entonces, si hay algo que te provoca un miedo, tienes que enfrentarlo y hacerle la fuerza y poner en tu mente de manera positiva y de manera feroz, decir, te voy a ganar, te voy a enfrentar, voy a pelear mi batalla, voy a pelear con mis temores, con mis miedos, con mis ansiedades, con mis frustraciones, voy a pelear pensando que voy a ganar. ¿Y sabes qué? Cuando este pensamiento aflora, tú vas a ver cómo las fuerzas enemigas del miedo van a tener que ceder y cómo tus músculos de tu fe va a ir creciendo y vas a ver cómo la muerte será inminente para tus miedos y tus temores. ¿Y sabes qué sucede entonces? Cuando comienzas a vencer tus temores y tus miedos, que entonces nosotros comenzamos a crecer y comenzamos a tener más victoria y comenzamos a tener más espacio y comenzamos a tener más terreno y comenzamos a ser más fuertes y comenzamos a vivir una vida más victoriosa, porque ya lo que era un miedo para mí dejó de ser un miedo. Porque ahora puedo ver lo dichoso y lo afortunado que soy de poder respirar, de poder caminar, de poder descansar. Y eso me lleva a amar y tener mejores conexiones con la gente que me rodea. Por eso es que cada día nosotros debemos recordar la victoria de ayer y que hoy tendremos una gran victoria porque tenemos una fe y una esperanza de enfrentar nuestros temores. En mi caso, siendo un hombre de fe, lo que me da la fortaleza es saber que hay una palabra de un Dios todopoderoso que me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, solo te mando a que seas fuerte y seas valiente, porque te irá bien, porque yo, Jehová tu Dios, soy el que te envía.